Bienvenidos amigos a otro programa Construyendo Relaciones Sanas, tu vida depende de ello. Soy César de León, psicoterapeuta familiar y marital, y estoy acá con mi esposa Caroline de León, quien ella también es una psicoterapeuta familiar y marital. Y en esta ocasión vamos a cubrir un episodio sumamente importante. Muy importante. Y delicado y sensitivo. Estamos hablando de la ausencia o la negligencia emocional. Este es un tema bastante delicado. Delicado por muchas razones, pero quizá una de las más importantes, mi amor, es por el hecho de que, voy a ponerme como ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo crezco en un hogar ministerial, con dos padres que hicieron sin duda lo máximo de su capacidad para darme a mí, a mis tres hermanos menores, lo mejor que pudieron darnos. Me acuerdo que siempre tuvimos todo lo que necesitamos y aún más. Casa más que suficiente, ¿verdad? Cómoda, ropa más de lo que necesitábamos, educación de la mejor. Por fuera se miraba una familia normal y bastante funcional. Yo creo que sí, yo creo que por unos momentitos ahí quizás hasta lucimos como la familia perfecta, de repente. Creo que eran una familia muy admirada, ¿verdad? Porque, de nuevo, por fuera se miraba una familia muy organizada, muy ordenada, y eran el ejemplo. Quizá en un momento, no en todas las etapas, pero quizá en un momento sí fue así. Pero lo interesante de la negligencia emocional, mi amor, es de que lo que ocurre en un hogar donde faltó ese enfoque no es que los padres no amaron a sus hijos lo suficiente, es un punto muy importante para hacer, sino de que por múltiples razones, por ejemplo, padres demasiado ocupados, padres que crecieron en sus hogares infantiles sin que sus padres, nuestros abuelos, los hubieran ayudado a desarrollar su vida emocional. Entonces ellos llegan a ser padres y pensamos los padres que somos buenos padres si les proveemos a nuestros hijos casa, comida, ropa, educación, amor, cariño, y es suficiente. Pero nos estamos dando cuenta, queridos amigos, de que muchos de nosotros llegamos a la edad de adulto, nos casamos y a veces hasta ese momento, a veces un poquito antes del matrimonio, estamos entendiendo que nos sentimos que nos hace falta la habilidad ya lo hemos comentado en otros episodios, en mi caso. Yo no aprendí cómo identificar mis emociones por la razón que yo no percibí en mi percepción distorsionada que había lugar para mis emociones, para lo que yo deseaba. Entonces yo era como una niña obediente que todo lo que me decían, hasta que crecí, ¿verdad? Hacía lo que me decían, me portaba bien, trataba de no meterme en problemas porque no me gustaba que me castigaran. Y tuve mi hermanito que me sigue hermoso, no lo sabíamos en ese entonces, pero tenía déficit de atención y muy activo. ¿Y cómo tú sentiste esa negligencia emocional en tu hogar? Bueno, el hecho de que yo crecí sin identificar ninguna emoción, digamos, siempre sonriente. ¿Cómo sentiste que hubo un vacío, que hubo una ausencia emocional de parte de tus padres? Ok, digamos, ellos ocupados. ¿Qué hizo de ti una niña que tú has dicho en varias ocasiones, siento que soy una niña que le faltó alimento emocional. Hubo negligencia emocional. ¿Por qué has llegado a esa conclusión? ¿Qué sucedió en tu hogar que te hizo sentir así? Bueno, no sabía lo que me hacía falta en mi hogar, ¿verdad? Y no fue hasta que me casé que me di cuenta que yo, número uno, no sabía cómo expresar, identificar mis emociones y compartirlas contigo. Fue algo que no aprendí a hacer. ¿Qué experimentaste en tu hogar? ¿Qué hizo de ti que hicieras eso con tus emociones? Por ejemplo, si yo me sentía enojada en mi infancia, yo no sentía que había lugar en mi hogar para que yo dijera, estoy muy enojada. Porque
Yo creo que otras no había, personas... yo creo que no había curiosidad en tu Esa hogar fue una buena palabra. por conocer tus Nadie me emociones preguntó. y sentimientos. Correcto. Porque al final del Nadie día, me preguntó, lo ¿cómo te que es la sientes? negligencia emocional es cuando un niño, y esto lo escribimos Sí, en sí, el sí. libro, no recibe la atención o sintonía Sí. emocional adecuada, Sintonía. porque nos estás hablando acerca de lo que trajo la falta de. No fuiste enseñada a reconocer tus emociones y sentimientos, pero fue porque no hubo sintonía emocional en tu vida, en tu crecimiento. Y entonces lo que sucede es de que la persona pasa a tener cierta relación con sus emociones medio de lejos. De lejos, en otras palabras, pretendía que no tenía emociones. Eso fue algo muy tóxico. Negar que tenía necesidades emocionales, negaba de niña, porque sentí que mi rol era tratar de hacer a mi mamá feliz. Ese era mi papel, el papel que yo jugué de niña. Que ella estuviera contenta, que no se estresara mucho. Entonces yo tomé un rol que no le pertenece a un niño y que no le perteneció quizá a nuestros hijos tampoco. Pero cuando un niño ve que hace falta que la conexión entre mamá y papá emocional no es fuerte, es muy natural que el niño tome la responsabilidad, que no es de él, para llenar las fallas en el matrimonio de sus padres. Y en el matrimonio de tus padres había muchas emociones. Muchas emociones, mucha frustración entre ellos, del lado de mi madrecita, que era una mujer muy, muy chispa, muy exigente, vamos a decir, y mi padrecito muy tranquilo, muy calmado. Él no hacía las cosas lo suficiente rápido, lo suficientemente bien hecho. Entonces me tocó escuchar y sentir la tensión emocional en mi hogar. Mucha de ella, a tal punto que mis emociones y mis necesidades antes, las callaba. Yo las callaba para no había lugar. No había lugar, porque yo no iba a añadirle a la sopa otro ingrediente, mis ingredientes, cuando yo percibía que ya había demasiados ingredientes en la sopa. O sea que no tiene que haber un descuido por el niño físico. No, porque por cierto, yo fui una niña mimada. Me compraban todo lo que yo tenía 2 tías, además de mi madre, y entre las 3, todo lo que quería y aún más. Me vestían como muñecas, me tenían como una muñequita. Sé que había una centralización, un enfoque sobre mí. Sí. Pero tus emociones estaban siendo descuidadas. Sí. Como que hubo falta de curiosidad por lo que Caroline está sintiendo. Correcto. Y lo que Caroline piensa. Me imagino que asumían. Ella tiene una sonrisa en la cara, ella es feliz. Recuerdo que en cierta ocasión fuiste a visitar a tu tía. Ok. No, no sé si quieres ir por allí el día de hoy. No, quizá no o saltamos esa historia. Ok, entonces hoy saltamos la historia. Déjame contarte entonces una historia mía. Perfecto. Mi madre muy ocupada. Sí. Y de paso, madre soltera. decías tú que niños que sufren de un vacío emocional, donde hay negligencia emocional, no tiene que venir de padres malos. No. Sencillamente vienen de padres sumamente ocupados. Y mi madre era una mujer sumamente ocupada. Mi padre se había ido de casa, así que ella tuvo que salir a hacer su profesión. Era una secretaria profesionista, taquimecanógrafa y secretaria comercial. Sabía shorthand, sabía escribir taquimecanografía, en fin. Y después de salir de su trabajo, se iba a vender joyas para poder pagar todos los... Compensar 2 trabajos. ¿No es cierto? Y poder llenar todas las necesidades financieras del hogar. Sí. Llegó el momento, recuerdo todavía, tendría yo unos 10 años, cuando, de paso, nuestra colonia era una colonia nueva. Okay. Todos los que llegaron a tomar posesión eran familias jóvenes. Okay. Cuando tuvieron hijos, todos tuvieron hijos al mismo tiempo. Sí. Mis padres eran parte de esa comunidad. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Habíamos muchachos en la cuadra, habían como unas 12 casas de un lado, 12 casas de la otra. Esa era la cuadra, ¿no? Donde vivíamos, y habían varias cuadras. Colonia. En la colonia. Pero de todas maneras, en la cuadra habían como unos 14, 15 muchachos de la misma edad, entre 3 años promedio. Sí. Resulta que cuando yo tenía como 10 años,
todos ellos, los padres de ellos, se pusieron de acuerdo y les compraron la bicicleta, creo que se llamaba Stingray, famosísima, popular en los 70s, sí. Tenía las manos así para acá, en un asiento largo así, eran llantas cortas, con velocidades bellísimas, amarillas, rojas, azules. Y mis amigos, todos recibieron esa bicicleta, excepto yo, tú. Porque mi mamá, como decimos en inglés, ¿no? Se perdió el mensaje, no le llegó el memo. No le llegó el texto. No le llegó el texto. Así que pobrecita, comenzó mi dolor emocional, viendo a mis amigos ir y venir juntos. Los en 14, pelotón juntos. En un pelotón. Y yo mirando. Excluido. Ahí comenzó la experiencia de exclusión y ahí comenzó la experiencia de ver suceder la vida ante mis ojos sin que yo fuera participante de ella. Detrás del barandal. Y de paso, amigos, eso es una experiencia muy común en muchos de nosotros. Pareciera que la vida pasa allá. Pareciera que todo el mundo le va muy bien. Pareciera que la gente camina por encima de la tierra. Wow. Y tú y yo nos sentimos en un hoyo emocional. Wow. Nos sentimos como que no somos participantes. Vamos al parque y vemos que todo el mundo es feliz. Yo voy al parque y yo no soy feliz. Wow. Estoy hablando de niño. Sí. Vamos a tal lugar, se supone que me goce. Pero no. Pero todos los elementos para tener felicidad y gozo están presentes. Sí. Pero yo no siento la experiencia. De la felicidad. Porque estaba viviendo una experiencia sumamente dolorosa. La experiencia de la exclusión y la experiencia de ese vacío emocional. Donde mi madre falló en entender cuán importante era para un niño de esa edad tener una bicicleta para pertenecer al grupo, ser incluido y poder tener una experiencia saludable, social con los amigos. Se vale decir antes que sigas, pero no pierdas su punto. Madres como la tuya y la mía probablemente crecieron en hogares donde tampoco sus padres tuvieron el tiempo, la sabiduría o la curiosidad. Lo más seguro. Entonces nosotros vamos repitiendo. Si no nos hicieron esas preguntas a nosotros tenemos a nuestros hijos y no sabemos que ellos necesitan que nosotros les hagamos las mismas preguntas a ellos, ¿verdad? Sigues con tu historia. Así que, bueno, para poder tener experiencia y para ser parte de esa experiencia tenía que estar pidiendo yo, le llamamos allá en la colonia un colazo. Me das un colazo, quiere decir dame un ride, permíteme subirme a tu bicicleta, dame un colazo, permíteme que dé una vuelta, sí. Y tenía que depender de esos amigos que me prestaran su bicicleta para dar una vuelta corta y a veces era una vueltita ahí cerca y regresas y me la das. Sí. Y yo muerto por tener una Stingray. Llegó el día cuando mi mamá quizás pasaron unos 3 años, tendría yo 13 años. Wow. Y me dice, vamos a comprar una bicicleta. No, yo feliz. Dije, llegó mi día. Llegó mi día. Me llevó a la casa de una amiga. Ok. Y vendía la bicicleta regular, normal, que se ve en la calle. Okay. Porque su hijo iba a comprar una Stingray. Así que ella vendía la bicicleta. Iba a comprar una bicicleta usada. En buena condición. En buena condición, sí. Pero no era la bicicleta que yo quería. No la que estaba en onda en ese momento, sí. La popular. Así que yo la vi y ese desencanto, ¿no? Sí. Ese sentimiento de chasco. Era la bicicleta que yo soñaba. Yo quiero. Vamos a ir a una pausa corta y vamos a regresar y te seguimos contando la historia y cómo fui afectado por la falta de esa famosa bicicleta, la Stingray. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos de regreso a este segmento.
Cortamos hablando de esa experiencia, queridos amigos, la experiencia de esa bicicleta Stingray que pensabas que tu mamá te estaba por comprar. Llegaron a donde la señora estaba vendiendo una bicicleta usada porque ella le iba a comprar a su hijo la bicicleta nueva que tú tanto deseabas tener. Estamos hablando acerca de la experiencia de la negligencia emocional. Así es. Cuando de pronto a alguien se le pasa por alto una emoción importante en nuestras vidas. Una necesidad. Y no la registran. Por lo tanto, no están en una sintonía con la necesidad del niño. Y esa falta de sintonía puede ser que marque al niño toda su vida. Estamos hablando entonces de que mi madre y yo llegamos a la casa de la amiga. La bicicleta no luce mal, pero no es la bicicleta que yo quiero. Y comienzan ellos a negociar el precio. A regatear. Y entiendo, y recuerdo que eran como $40 la diferencia, y por eso estaban hablando. Y yo le decía en mi mente le decía a mi madre, paga ya los $40 y vámonos. Yo quería montarme bicicleta, que no era lo que quería, pero era bicicleta. Por lo menos. En todo caso, no se pusieron de acuerdo. Salimos de la casa sin bicicleta, caminando. Manos vacías. Y me sentí agobiado y triste. Nunca tuve una bicicleta. Recuerdo que cuando ya era adulto me compré una bicicleta de $750 porque quería tener la mejor bicicleta del mundo. Ay, y pobrecito. no significaba lo mismo para mí. Ya no fue lo mismo. Porque ya no era niño. Correcto. Ya no tenía esa necesidad. No tenías el pelotón de amigos. No tenía el pelotón. Así que la pobre bicicleta. De paso, compramos dos. Tú tenías una igual que la mía. Una. Y nos gozamos con ellas porque viajamos a varios tomamos lugares. lindos viajes con ellas. Pero no fue lo mismo. No fue lo mismo. Eso es lo que sucede cuando un niño pasa por experiencias emocionales que no son registradas por sus padres. Y que ningún adulto en su mundo registra lo que está pasando el niño. Es lo que es la negligencia. Otros padres, en la verdad, ocurre la negligencia emocional en otros casos cuando los padres están tan ocupados, afanados peleando y argumentando, o sencillamente sobreviviendo 2 o 3 trabajos para poder proveer el techo. Como lo hacía mi madre. Como lo hacía tu madre soltera. Yeah. Entonces, por muchas razones, los padres no están sintonizados con las necesidades emocionales de sus hijos. Y eso nos deja hambriento, nos deja estancados emocionalmente, porque si yo le pongo un título a mi fenómeno cuando me casé contigo, yo estaba sumamente estancada emocionalmente, tanto así que cuando mi amor, tú o me mirabas de cierta manera o no me decías lo que yo esperaba o me hablabas golpeado o lo que fuera la situación, yo, en vez de decirte, oye, no me gustó eso, o me dolió como me hablaste, o me molestó, yo corrí a mi baño, queridos amigos, me da vergüenza decirlo, que estaba tan estancada emocionalmente, corrí a mi baño, le ponía llave a mi baño y me ponía a llorar. Pero yo no quería que mi esposo supiera que yo estaba llorando, porque lo que menos que yo quería era una pelea con mi esposo, porque en mi cabecita emocionalmente estancada, yo creía que nosotros podíamos tener un matrimonio sin nunca pelear, sin nunca argumentar. Qué ridículo fue esa expectativa. Pero esas son algunas de las maneras que llegamos a la vida de adulto estancados emocionalmente, porque yo nunca aprendí a sentir una emoción, identificar el nombre de la emoción. Ahorita me siento frustrada, enojada, triste. Y después aprender cómo expresar esa emoción de una manera que no destruya a la persona con la cual te leo un párrafo que escribimos. Ok, léemelo, mi amor. 13. Okay. Vivir la vida con tus propios sentimientos parcialmente amurallados es doloroso y desafiante. Muy. Tus emociones, que deberían estar conectándote, motivándote, estimulándote y guiándote, no están lo suficientemente disponibles para hacer tu trabajo. Su trabajo. Te encuentras viviendo en un mundo que parece menos brillante, sí, menos vivido e interesante que el mundo que ves disfrutar a otros. Te cuesta saber lo que quieres, lo que necesitas o cómo prosperar. De hecho, te encuentras con que te quedas
sin nada. Voy a porque te quedas enfatizar, vacía. ¿verdad? Voy a enfatizar esta línea. ¿Te cuesta saber lo que quieres, lo que necesitas o cómo prosperar, cómo seguir adelante? Me acuerdo cuando tú empezaste a llegar a mi casa, a Corona, California, o a Riverside, California, para, ¿verdad? Venías en tus Andamos primeras noviando. las primeras veces que viniste para visitarme. Y me acuerdo claramente que me preguntabas, ¿a dónde quieres ir a comer? Porque me ibas a ir a sacar a comer. ¿A dónde quieres ir a comer? Y yo no tenía la menor idea, yo no tenía una opinión a dónde yo quería ir, porque mi desarrollo emocional estaba tan estancado que yo te respondía todas las veces ¿dónde quieres ir tú? Y gracias a Dios que soy muy dragoncita y me gusta de todas las comidas, así que cualquier cosa que mi esposo hubiera dicho me hubiera gustado, porque me gusta la comida de todo diferente tipo de comida. Entonces, yo no tenía esa habilidad de decir, no, hoy se me antoja comer comida italiana, mi amor, vamos a la italiana. No tenía la capacidad. Pero no te eches la culpa. Oh, ok. Te recuerdo. Ok. La negligencia 14 al principio, la negligencia emocional en la niñez hace estragos en el cerebro, donde las conexiones de las células cerebrales no se desarrollan normalmente, dejando el cerebro literalmente con lagunas, o sea, parte del cerebro sin conexiones neuronales. Casi que tuviéramos que volver a decir eso, ¿no? Además, los ventrículos cerebrales se ensanchan, los cuales segregan un fluido para protegerse del cerebro, proteger el cerebro del trauma. Sigue leyendo. Estos estudios han denotado que la corteza de esos niños como yo tienden a encogerse y los lóbulos temporales que regulan las emociones reciben información de los sentidos. Aparecen completamente inactivos cuando hacen exámenes del cerebro. ¡Wow! Ocasionando que la persona crezca sin la habilidad de procesar sentimientos y emociones de una manera normal. No wonder. Tenemos Con razón. infinidad de niños que crecemos de esta manera. Y nos casamos. César, ¿cuáles son las quejas? Las quejas de la mayoría de esposas. Mire, pastora, ¿Cuáles son mis quejas contigo? También. Bueno, ¿por qué vamos por allá? Pudiéramos quedarnos en ese tema un mes, ¿no? Pero estoy pensando en todas las mujeres que están casadas. Lo que sucede, casadas con hombres, que la esposa le pregunta, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te sientes? Dime, ¿qué tienes en el corazón? Y el hombre no puede compartir. Le dice, no, nada, yo estoy bien. ¿Cómo todo tu día? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Y de ahí no lo sacan. Y las mujeres a veces nos podemos llegar a frustrar. Muchas mujeres frustradas llegan conmigo a quejarse de eso. Y les tengo que explicar que le tengan paciencia a su pareja como tú me has tenido que tener a mí. Porque literalmente hay lagunas en el cerebro donde no se hicieron conexiones esenciales que tenían que haber tomado lugar en nuestra infancia, viviendo en un hogar donde hablar de emociones, compartir emociones, procesar emociones de una manera saludable era parte del desarrollo integral que requiere un niño para llegar a ser un adulto que puede gozar de relaciones sanas. En el tiempo que nos queda, Carolyn, ¿qué puede hacer una persona que ha pasado por este tipo de experiencias? Punto 16 en adelante. Bueno, número 1, nunca es tarde. Me gusta, yo sé que lo repito mucho. Nunca es tarde para reconocer, yo soy. Número 2. Entonces, número 2, después de que yo reconozco, yo puedo darme el regalo de aprender lo que son las emociones. O sea, comenzar un proceso. Importantísimo. Comenzar yo a entender que las emociones no son para ser ignoradas. Y no son pecado. Las emociones, porque a veces dicen, la vida emocional no puede vivirse. Enfócate en lo espiritual. Enfócate en lo espiritual. O hay que ser intelectual. Eso es lo que vale. Sí. Entonces, para una persona que quiere recuperarse y recobrarse de este problema, tiene y necesita comenzar a entender las emociones son buenas. Son un regalo de Dios. Mis emociones son válidas. Son válidas. Y necesito comenzar a concentrarme y a identificarlas y llamarlas por nombre. Darles nombre. O algo muy importante, darles nombre. Estoy sintiendo algo en el estómago. O creo que eso es ansiedad. O estoy sintiendo algo en mi corazón aquí, algo pesado. O eso es otra cosa. En otras palabras, tenemos que comenzar una jornada
de sanidad y donde estamos siguiendo un proceso de desarrollo humano que nos hizo falta desarrollar en nuestra infancia. Y para eso nunca es tarde. Vamos a ser ahora específicos. Ok. Empecemos a tomar nota de nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos disgusta? ¿Qué nos produce miedo? ¿Qué nos produce ansiedad? ¿Qué nos irrita? Observemos estos aspectos de nosotros mismos sin pasar ningún tipo de juicio para que estemos en sintonía con nosotros mismos y ganemos una comprensión mayor de quiénes somos realmente en esas recámaras privadas de nuestro ser. Y aquí es donde viene, mi amor, la autocompasión, tener compasión con nosotros. Esforcémonos por estar en contacto con los sentidos, Sí. incluyendo sentimientos, incluyendo el dolor, la alegría, la tristeza. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice eso? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Qué es lo que me hace enojar, entristecer, sentirme lastimado? Y aquí nos toca escucharnos atentamente con mayor compasión. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Qué realmente está pasando? ¿Qué está debajo? ¿Cuáles son las raíces de estas emociones que estoy manejando en este momento? Mi esposo me acaba de subir la voz, me subió la ansiedad, me subió mi presión. Estoy sintiéndome con miedo, con ansiedad. ¿De dónde viene esto? Y poder compartir. Y no nos juzguemos por los sentimientos que estamos sintiendo. Eso es muy importante. Repítelo una vez más a nuestros amigos. No nos juzguemos por los sentimientos que estamos sintiendo. Porque nuestros sentimientos no son malos. El enojo no es malo. La misma palabra de Dios nos dice, enójate, pero no peques. En otras palabras, vas a sentir enojo, indignación, especialmente cuando hay una injusticia. Así que lo que importa es lo que decimos, lo que decidimos hacer con nuestros sentimientos. Eso es. Juzguémonos solo por nuestras acciones, no por nuestras emociones. Muy importante. Nadie nos enseñó esto ni a ti, mi amor, ni a mí. No. Así que cuando nosotros llegamos a nuestra hermosa boda, ni mi esposo ni su servidora teníamos la menor idea cómo identificar nuestras emociones internamente, cómo expresar nuestras emociones con el nombre correcto de una manera no destructiva, constructiva. Quiero terminar, Caroline, porque tenemos un corto tiempo. ¿Cómo saber que gozamos de una buena salud mental? Buena pregunta. Punto número 1, 24. No experimentaremos sentimientos de tristeza durante largos periodos de tiempo. ¿Cómo saber que estamos en No el camino? tendremos pensamientos suicidas. No abusaremos de sustancias para No endrogarnos. sufriremos de cambios de humor repentinos. No desarrollaremos adicciones a personas, sustancias o No actividades. albergaremos ira o agresión contra otras personas u objetos. Disfrutaremos de una autoestima saludable. Disfrutaremos de una comunidad social saludable. Tendremos una buena capacidad de concentración. Y seremos capaces de amar a los demás y también a nosotros mismos. Amigos, somos personas importantes. Para Dios. Merecemos ser saludables, estar saludables y ser felices. Amén. ¿Necesitas ayuda? Busca un consejero cristiano que pueda ayudarte a resolver ciertos patrones emocionales negativos. Y siempre está Dios allí, dispuesto a sanarte si tú se lo pides. Que el Señor te bendiga.